Bueno, y acá estamos en la entrevista central hoy, dándonos un gusto particular ambas con Martín Tetaz. Martín, economista, especialista en economía del comportamiento. Martín es quien habla de economía en La Nata Sin Filtro, en Radio Mitre, en La Nación Más con Luis Majul. Da conferencias sobre coyuntura macroeconómica, es especialista en economía de la felicidad. Hincha del Lobo, había que decirlo, sí, es algo que él dice siempre. Martín, gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias por la invitación, al contrario, es un gusto. Gracias, Martín. Y Laura Servidón, que tenés una capacidad maravillosa de simplificar y explicarnos fácil la realidad. Por eso te queríamos preguntar, que te interrumpimos en el bar, ¿nos podés simplificar dónde estamos parados hoy en Argentina? Hay un tsunami, ¿no? Que es el tema que es peor que un tsunami, que es el tema del COVID y que genera una incertidumbre fenomenal en el corto plazo. Pero además, Argentina viene hace muchos años, ya no es que nosotros éramos Suecia y nos llegó la ola del COVID, digamos. Argentina tiene muchos problemas graves que tiene que cambiar 180 grados si realmente quiere en algún momento desarrollarse, porque vos fíjate que desde el año 1974 hasta ahora prácticamente no cambia el ingreso per cápita, es el mismo ingreso per cápita, solo que en el 74 había 4% de pobres y hoy hay 40%. Quiere decir que ese ingreso está mucho peor distribuido, o sea, no generamos más ingresos. Hace prácticamente 50 años que la economía argentina no genera ingresos de manera genuina y los ingresos que sigue generando los distribuye mal. Hay una desigualdad fenomenal, hay muchísima pobreza y una porción de la población que está marginada, lo cual es doblemente grave y riesgoso desde el punto de vista institucional, porque digamos, la gente que está excluida de cualquier sistema un día se cansa y puede patear ese sistema. Entonces es bastante complejo y Argentina, por mencionar solo dos casos y dejar lugar a más preguntas, pero piensen que están todos los incentivos puestos pata para arriba. Es decir, el incentivo número 1 tendría que ser el trabajo, el incentivo número 2 tendría que ser el estudio, el incentivo número 3 tendría que ser la producción, la decisión de las empresas de arriesgar, de invertir. Todos esos incentivos están invertidos. Entonces hay impuestos para trabajar, hay impuestos para producir, y no estoy hablando de las grandes empresas, estoy hablando de impuestos a una pyme. Si ustedes tienen ahora una productora y dicen, bueno, vamos a hacer un programa, producir algo, estos podcasts que están haciendo, grábese con impuestos. Viene enseguida el Estado y te pone impuestos. Y vos ni siquiera decís, pero esperá que todavía no gané. No importa, impuestos. Y más regulaciones, y más restricciones. Y si van a contratar a una persona, una mochila de regulaciones y de juicios que se les pueden venir si la contratan y hay algún problema. Está todo armado para que la gente no tome riesgos, para que la gente no invierta, para que la gente no trabaje y para que la gente no estudie en Argentina. Y eso, si no lo damos vuelta, por más que pase la ola del COVID, no vamos a salir más. Vos decís, por más que pase la ola, estamos en un momento complicado donde no solo no sabemos si pasa, no sabemos si viene, o sea, cuándo, en breve, en un mes, 15 días, la segunda, y no sabemos si la tercera o la cuarta. ¿Hay plata para pasar una segunda? Digo, el año pasado hubo una cantidad de incentivos, ahora estamos hablando del programa Repro 2, los bonos a los médicos de 6.500 pesos. ¿Hay plata este año? No, ni la hubo el año pasado. Argentina tiene el problema más grave, que es que no tiene recursos para enfrentar esta pandemia. No tiene moneda, porque no puede emitir, como sí puede emitir tal vez Estados Unidos u otros países que tienen moneda. Nosotros no tenemos moneda. Entonces, si vos emitís, la gente, que los pesos que sobran se van al dólar y tenés un problema con la inflación, que lo estamos viendo ahora. Y tampoco tenemos crédito, entonces tampoco podemos hacer como Brasil, que colocó un montón de deuda, como Perú o como Chile. Entonces eso hace que no podamos hacer tal vez una cuarentena tan extensa porque la pagamos de manera cara, aun cuando tal vez en algún momento la necesitamos hacer. Eso hace que las consecuencias en términos del efecto colateral, como lo llamo yo, de las medidas que se tomaron el año pasado, se vivan en Argentina y no se vivan en otro lugar. Nosotros, más allá de que ahora estamos en la segunda ola, cuando termina todo esto, nosotros tenemos que empezar a pensar en qué pasa con la inflación, en qué pasa con la devaluación, en qué pasa con el dólar, todo eso en los países de al lado no lo están pensando. Entonces, nosotros tenemos un problema, somos un paciente delicado,
que no puede recibir los mismos tratamientos que recibe un paciente de 35 años que tiene perfecto estado de salud, ¿no? Sí, el tema de la inflación, o sea, ya tuvimos el índice de marzo 4,8. Claro. No, pero más hace 6 meses que viene el índice de arriba del 4%. No es que fue un mes que hubo un accidente porque se ajustó algún precio, como por ejemplo en los colegios. No, viene calentita hace 6 meses y todo parece indicar que con los datos de abril que tenemos, que otra vez abril va a estar alrededor de 4, entonces viene muy... Y no hay, el salario de nadie ajusta a esa velocidad. Entonces uno dice, bueno, pará, yo entiendo la pandemia, me toca perder, hay un par de meses que por ahí los precios suben más y mi salario no aumenta, pero cuando eso sigue pasando, en un momento ya no hay sociedad que resista. Martín, ¿qué tipo de fenómeno es la inflación en la Argentina, que es un país que no la puede manejar? ¿Por qué no podemos manejarla como la han manejado, sí, un montón de países, inclusive latinoamericanos, ¿no? Porque tenemos una tendencia crónica a gastar más de lo que generamos, entonces sistemáticamente queremos gastar más y no tenemos manera de financiarlo. La sociedad quiere consumir por encima de sus posibilidades y entonces lo emitimos y la emisión en un país que no tiene moneda es doblemente dañina y genera más inflación. Entonces no es la fórmula de la Coca-Cola, que uno dice, che, qué difícil, solamente la pueden producir a la Coca-Cola en un país, no. Digamos, todos los países de la región tenían inflación hace 30 años atrás y ninguno la tiene ahora. No hay nada, digamos, en Perú, por ejemplo, los contratos de alquiler se hacían en dólares, ya no los de compraventa de propiedades como acá. Los de alquiler se llegaban a hacer en dólares, los salarios por poco se fijaban en dólares. Bueno, terminaron con la inflación como terminó Bolivia, como terminó Paraguay, con gobierno de más de centro derecha, con gobierno de más de centro izquierda. No es ideológico el problema, terminaron porque pusieron un banco central a hacer lo que tenía que hacer. Nosotros sabemos cómo terminar con la inflación, lo que pasa es que la política termina dominando a las autoridades del Banco Central y no hay un Banco Central que pueda trabajar de manera independiente durante 10 años seguidos con el objetivo de bajar la inflación. Entonces es una decisión política seguir teniendo inflación, en definitiva. Por supuesto. Claro que es una decisión política. Fíjate, te pongo un ejemplo solo. Vos para bajar la inflación, una condición muy importante que vos tenés que mostrar en la sociedad que hay un cambio de régimen. O sea, uno de los éxitos de la convertibilidad fue que la gente entendió en el 91 que habían cambiado las reglas del juego, que de golpe ya las reglas eran otras. Y la inflación bajó, se desplomó y no hubo más inflación en la Argentina por muchos años. Pero después cambiamos de vuelta las reglas, otra vez volvimos a emitir, a hacer cualquier cosa y la inflación voló de vuelta. Y cuando vino el gobierno anterior, que uno decía, bueno, pero es de otro signo político, tiene la chance Macri de terminar con la inflación, incluso era su propuesta de campaña, el gobierno anterior también emitió. Entonces dijo, bueno, pero vamos a emitir menos que lo que emitía Cristina, pero vamos a seguir emitiendo un poco más. Entonces, la política finalmente se impone al Banco Central, eso genera que el Banco Central no tenga posibilidad de hacer lo que tiene que hacer, que lamentablemente muchas veces no es simpático, y bueno, y entonces tenemos inflación y no la podemos eliminar. Control de precios, digo, ley de góndolas, control de precios, no sé, Ecuador, por ejemplo, es un país que ha logrado, si querés, detener con un programa similar al de ley de góndolas. ¿Crees que acá este tipo de controles podría detener? No, pero Ecuador detuvo la inflación con dolarización, que es una cosa muy parecida a lo que nosotros decimos en los 90. No funcionó la ley de góndolas, no funcionó ninguna. No, la ley de góndolas no es para eso. La ley de góndolas es para generar más competencia en el supermercado, aún funcionando. Supongamos que funciona la ley de góndolas como estaba prevista en la idea del legislador. Es una ley que apunta a que haya más competencia y que el nivel de precio del supermercado baje un poquito. Pero la inflación no son precios altos, es otra cosa, es otro bicho distinto. La inflación son precios que van subiendo permanentemente. Entonces, si vos no tenés ley de góndola, los precios hoy en el supermercado están altos, pero la semana que viene no están más altos. O sea, hay un problema de qué es lo que está pasando, que están más altos hoy que la semana pasada. Eso es la inflación. Los precios que aumentan, no los precios que están altos. Vos te tomás un taxi en Japón, en Tokio, y te sale carísimo el taxi. Es carísimo, es prohibitivo tomar un taxi en Japón. Pero vos te vas dentro de un año a Japón, te tomás el mismo taxi y sale lo mismo. O sea que el precio alto no quiere decir inflación. Vos con la ley de góndolas podés conseguir precios un poco más bajos si funciona, pero no podés frenar la inflación. Bueno, hablamos, a ver, hay que aclarar que la nota porque en este país las cosas cambian minuto a minuto, la nota la estamos grabando el martes, va a salir el viernes.
Cierre de escuelas, la pelea entre ciudad y gobierno nacional, las vacunas. ¿Cómo ves esto y el impacto, si querés, en la economía con las restricciones nocturnas, el cierre de otra vez todo lo que es gastronomía, o sea, la reducción de los aforos, estás tomando un café afuera porque no puedes entrar al bar? Tal cual, tal cual. Y es un sinónimo del problema de fondo de la Argentina. El problema de fondo de la Argentina que, por si quedaba alguna duda, por supuesto era sabido, pero si a alguien le quedaba alguna duda, quedó evidenciado, quedó desnudo con la pandemia, es que el Estado no funciona. El Estado nos sale carísimo porque son impuestos altísimos que pagamos todos. Más de la mitad casi de los precios de cualquier cosa que compramos son impuestos. Y sin embargo no funciona el Estado. Entonces no funciona, pero no es que no funciona para poner un cohete en la Luna. Uno dice, bueno, no, porque hay una tecnología muy compleja, para poner un cohete en la Luna es difícil. No, nosotros fracasamos el año pasado en el programa del IFE, que fue el programa más importante que hizo el gobierno el año pasado para la pandemia. Lo diseñó para 3,5 millones de personas y se le colaron 5. Entonces en el programa más importante que diseñamos, y además terminó saliendo 2 meses más tarde, terminó pagándose solamente 3 meses de los 6 que duró, 7 que duró la pandemia. Entonces, fracasamos en eso. Si fracasamos en regalar dinero, imagínate si no íbamos a fracasar en gestionar la vacuna. Era obvio que íbamos a fracasar en gestionar hablaste la vacuna. de los colados. Lo dije cuando arrancó el esquema de vacunación, era obvio que había que mirar a Chile porque era cantado que Chile iba a vacunar mejor porque el Estado en Chile funciona mejor. El Estado en Argentina no funciona, es un Estado grande que no funciona. Y entonces, y esto es lo que quedó un poco transparentado en eso. Tampoco gestiona en base a datos. El tema de las escuelas es el mismo denominador. Fíjate lo que pasó. En una semana, los 3 principales ministros del gabinete le dijeron al presidente que no había que cerrar. Primero se lo dijo al ministro de Economía. Le dijo, la economía no resiste cerrar otra vez las actividades masivamente. Hay que pensar otra cosa porque no lo resiste la economía. Después se lo dijo el ministro de Educación. Le dijo, los colegios no generan los contagios. Hay evidencia científica de que no es así. No cerremos los colegios. Y después se lo dijo la ministra de Salud. Le dijo, no conviene cerrar los colegios, es lo último que tenemos que cerrar. Lo dijo Bisotti 24 horas antes que el presidente diga, cerramos. Entonces la sociedad mira y dice, ¿cuál es el criterio con el cual cerraron? ¿Mostraron algún modelo epidemiológico en el cual basaban la decisión? ¿Nos dijeron qué es lo que se espera con el cierre? ¿Nos dijeron cuántos casos esperan tener dentro de 15 días? ¿O si piensan reducir la ocupación de terapias intensivas? ¿O cuál es la métrica con la cual van a ver si esto funciona o no funciona? Porque además tampoco sabemos si dentro de 15 días vuelven a abrir. Entonces hay mucha incertidumbre porque el gobierno, y insisto, no es solamente un problema de este gobierno, es un problema del Estado fracasado que tiene Argentina, del Estado fallido que gestiona todo sin datos, esa es la marchanta. Entonces a mí me parece, porque escuché que los chicos se cambiaban los barbijos en la escuela, entonces mejor cerramos las escuelas. Evidencia anecdótica. Imagínense un país gestionado sobre la base de la experiencia de lo que te puede comentar en un grupo de WhatsApp un amigo tuyo, no, mira, esto no va a funcionar. Entonces la medida es que no se hace. ¿Cómo es? ¿Y cuál crees que fue el criterio para cerrar los colegios? En serio, o sea, porque de verdad políticamente está teniendo un costo altísimo. Yo creo que es una especulación, porque nadie está dentro de la... Me llama mucho la atención que con los 3 principales ministros del gabinete diciéndole que no, el presidente igual cerrara, lo cual quiere decir que el presidente no la tomó la decisión, porque si no, tiene que cambiar a los principales asesores que tiene. Evidentemente fue otra persona. Y uno tiende a pensar que la persona que tomó la decisión fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que se dio cuenta de que empezaba en una situación donde se desbordaba absolutamente todo, que no podía controlarla de ninguna manera, y recurrió a tratar de cerrar las actividades sobre las cuales tenía más control, digamos. Entonces no cumplen en un colegio de La Plata, le sacan el subsidio del colegio de La Plata, le sacan la posibilidad de anotar nuevos alumnos, le sacan la matrícula. Tienen un poder de policía como para garantizar que eso se cumpla, que no lo tienen, por ejemplo, para garantizar que la gente no salga a la calle o que la gente no se junte en una casa, ¿no? Martín Guzmán, fuera de compartir el amor por el lobo, ¿sí? ¿Qué opinión te merece? Es la reserva de racionalidad que tiene el gobierno. Así que tengo la mejor opinión de Guzmán. Es una persona que entiende perfectamente cómo funciona la economía. Lo que pasa es que otra vez es la política. Es decir, una cosa es lo que el ministro dice y después lo que termina haciendo. Muchas veces porque termina empujado por las decisiones del presidente, por las decisiones de la vicepresidenta. Ahora, si uno conversa con Martín Guzmán sobre los problemas de la Argentina, el diagnóstico probablemente nos va a encontrar juntos, coincidiendo en el 90% de las cosas que puede plantear.
Bueno, ahora, en esto de los ministros diciendo algo horas antes de las restricciones o las medidas que anuncia el presidente el jueves, el fin de semana sale una nota en Clarín de Martín Guzmán diciendo cuando el mercado falla, el Estado tiene que intervenir para bajar la inflación. Y acto siguiente aumenta el combustible YPF, ¿no? El 6%. ¿Es más de lo mismo? La falta de comunicación, si querés, o sea... El gobierno tiene una lectura que, digamos, si vos te pones a pensar cuando se aceleró la inflación el año pasado en octubre y se le fue el dólar a 200, de golpe todos entendieron cómo funcionaba la economía y ellos anunciaron que no iban a emitir más, que le iban a devolver al Banco Central parte de la plata que les había prestado y que iban a ser mucho más prolijos en el gasto este año. Y esto fue hace muy poco tiempo atrás, en octubre del año pasado, octubre, noviembre del año pasado. Ahí es como que cuando se empieza a caer el avión, viste, está ese dicho, cuando se cae el avión somos todos católicos, todos empezamos a rezar en algún Dios, no sé si católico, pero algún Dios le empezamos a rezar, todos somos creyentes. Cuando se empezó a caer el avión, todas las hipótesis heterodoxas de la inflación en Argentina se cayeron y tomaron las medidas más ortodoxas que podían tomar. Entonces, ahora obviamente hay un discurso, hay elecciones, en año electoral, el ministro tiene que decir algo que más o menos cierre y el argumento del gobierno es hay un problema de coordinación. Nosotros sentamos a los empresarios y a los sindicalistas ya entendieron, hicieron las paritarias en el nivel que pedíamos nosotros, 30-35% depende del gremio, ahora tienen que entender los empresarios. Digamos. No funciona así ninguna economía del mundo, pero bueno, me parece que es más una respuesta política que técnica económica. Martín, ahora que nombraste el blue, ¿por qué está planchado el blue? Y bajo. Primero, sí, a ver, yo no estoy tan de acuerdo con que esté tan bajo. Primero, cuando uno mira el nivel que uno convierte los precios de la Argentina usando el dólar blue y los compara con los precios de Uruguay, de Brasil o de Chile, está claro que Argentina está muy barata con ese dólar blue. O sea que da la sensación que está más bien alto. Es decir, si vos yo me siento a comer acá en este bar y convierto lo que me cobran en este bar a un dólar de 150 pesos o 140 y pico de pesos, claramente es un precio barato el que me cobran acá, en la comparación. Ahora, y por otro lado, hace un año atrás, o mejor dicho, a principio del año pasado, estaba a 70 pesos, hoy vale el doble, aumentó 100%. Es cierto que en octubre hubo una corrida, que se fueron muchos depósitos de plazo fijo que dijeron yo no quiero tener pesos, quiero dólares, y entonces el dólar picó y se fue a 195, y desde ese 195, que era una locura total, que no tenía, era un delirio, empezó a bajar. Entonces uno dice, no, está barato el dólar. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que en un país normal el tipo de cambio tendría que estar bastante más bajo de 140, el tipo de cambio de equilibrio normal en un país que funcione. 140 es un precio que todavía, 140, 150, ese rango en el cual están los distintos dólares paralelos, es un precio de relativo pánico, de desconfianza en la economía general, que si no se mueve mucho en los últimos meses es porque no sobran tantos pesos en la economía. Ya el gobierno hace varios meses que no emite, sobran menos pesos para irse al dólar por un lado, por otro lado el gobierno había algunas dudas sobre si iba a llegar al puente de divisas que viene ahora porque entran los dólares del campo y no pasa nada y van a llegar bien, y la soja está a 530 dólares la tonelada y le van a entrar un montón de dólares al gobierno. Un poco la expectativa es no hay razones para que este dólar esté un poco más alto. Algunos dicen inclusive que los empresarios que tienen que pagar el impuesto a las grandes fortunas liquidaron algo de los dólares que tenían en el paralelo para poder pagar. Están todas estas versiones. Entonces, lo que pasa es que es un año, que hay dos incertidumbres grandes hacia adelante. La primera es la del COVID, que va a pasar con esta segunda ola, y la segunda la de las propias elecciones. Viste que siempre en los años electorales la gente le gusta dolarizarse un poco para ver qué pasa. Hablemos un poco de Martín. La economía del pánico, ¿sí? Impacto de la pandemia en la Argentina. Esta conferencia, estas charlas las estuviste dando durante 2020. ¿Seguís? ¿Nos contás? Claro, porque sigue Sigue. Bueno, esencial. Claro, el pánico. Sigue el pánico. Contanos un poco esto. Porque cuando llegó la pandemia, el shock de la pandemia eran dos problemas que se juntaban. Siempre nosotros hasta ese momento habíamos visto dos tipos de crisis en el mundo. Crisis que se producían por el lado de la oferta, por ejemplo, la crisis de la OPEP, cuando el petróleo se armó la Organización de Países Exportadores de Petróleo a fines de los 60, principios de los 70, y ahí hubo una crisis espectacular porque el principal costo de producción del mundo se multiplicó por 8.
Después hay crisis de demanda, por incertidumbre. La crisis del año 30, por ejemplo, es una crisis histórica porque de golpe la gente no consume y los empresarios no invierten porque hay mucha incertidumbre en la economía. Lo que no habíamos visto eran las dos crisis en una, digamos, y acá lo que se combinó es, primero cayó un meteorito, que es la pandemia, con mucha incertidumbre, porque hasta te diría que la analogía del meteorito es generosa, porque el meteorito ya está, terminó de caer y ahora tenemos que reconstruir, pero acá ni siquiera se sabe si no hay otro segundo meteorito que viene atrás. Entonces primero tenés el meteorito ese, que cerró la canilla, todos los gobiernos cerraron, entonces si vos no cerrás la canilla no sale agua, eso es condición necesaria, tiene que abrirse la canilla para que salga agua. No se puede producir, no, porque la gente no tiene plata. El bar este de acá en la esquina estaba cerrado, lo cerraron. Entonces, por más que yo le ponga plata en el bolsillo a la gente, acá no podía venir a consumir nadie porque estaba cerrado el bar. Ahora, una vez que el gobierno empieza a abrir, tampoco está seguro de que vuelva la gente. De hecho, este bar no está lleno ni por asomo, más allá del aforo que tiene que tener, hay un montón de mesas libres, porque hay mucha incertidumbre, entonces la gente también se quedó sin ingresos. Mucha gente, los salarios reales cayeron, mucha gente perdió el empleo directamente, los comerciantes, muchos perdieron sus negocios. Entonces, y además no sabemos qué va a pasar hacia adelante. Entonces, si tengo algo de resto, tampoco me lo gasto porque estoy esperando a ver qué pasa durante este año. Esa combinación genera un comportamiento muy conservador de las empresas y muy conservador de las familias, que reproduce la crisis, que genera un círculo vicioso del cual resulta difícil salir, ¿no? Cuando ahora una pregunta así como un tip. Me sobra un mango. Vamos a poner una utopía. Hoy en Argentina, me sobra un mango. ¿Qué hago? Disfrutalo, gastátelo, porque es lo mejor que puedes hacer. Es al revés. Yo siempre digo que es al revés. Mira, el otro día una persona me escribe y me pregunta, ¿qué hace con el dinero de una propiedad que acaba de vender? Entonces yo la pregunta que le hago es, le pregunto antes, digo, ¿pero para qué vendiste la propiedad? Porque la lógica es al revés. O sea, vos tenés que pensar en vender una propiedad si es que vos tenés un destino mejor para el dinero. No tiene sentido que vos vendas y después empieces a preguntar qué vas a hacer con el dinero. Como tampoco tiene sentido que vos tengas el mango que te sobra y empieces a pensar para qué tenés el mango que te sobra. Si vos no tenés una lógica para destinar ese mango que te sobra antes, si no lo ahorraste por una razón puntual, lo mejor que puedes hacer es disfrutarlo, porque para eso trabajaste, para eso te mataste. Ahora, si vos tuviste un objetivo, dependiendo del objetivo será la inversión. Si vos me decís, no, porque yo quiero hacer un viaje a Europa el año que viene, buenísimo, te compra euros, mucha vuelta no hay, digamos, no hay mucho para hacer en el corto plazo. No, porque yo quiero que mi hija, cuando termine el secundario, vaya a una universidad privada y quiero empezar a juntar la plata desde ahora. Bueno, ese es otro tema, porque estás ahorrando a 10, 15 años, por ahí se justifica más que empieces a ahorrar en acciones, que diversifiques el riesgo argentino y compres acciones del exterior en un instrumento que se llama CDRs, que se puede usar para comprar acciones del exterior. Es decir, hay muchas opciones alternativas de inversión, pero siempre la pregunta es primero, ¿para qué estás juntando la plata? ¿Cuál es el objetivo con el cual vos juntás la plata? Un poco que responder esa pregunta te va a despejar el panorama de qué es lo que tenés que hacer. Vamos a suponer que la estoy juntando porque vivo en Argentina y quiero tener un poco de espalda, nada más. Porque no sé cuánto dura este tsunami. Perfecto, entonces vos sabés que ese es un dinero que vas a destinar a un gasto en pesos en Argentina y que probablemente lo tengas que tener líquido en una circunstancia que no sabes cuándo puede ser. Vos no tenés ninguna certeza de que dentro de 3 meses no la necesites a la plata, ojalá que no, o dentro de 6 meses o nunca, no lo sabés. Entonces necesitas que la plata esté en pesos y que sea líquida, o sea, que lo puedas realizar rápidamente. Por ejemplo, no te podrías comprar, por más que fuera mucha plata, supongamos, no te podrías comprar un departamento. No, vamos a pensar en un empleado que todos los meses, que sigue con su laburo y que todos los meses le está sobrando un mango, pero no sabe cuánto tiempo va a tener laburo, cuánto tiempo le va a rendir el sueldo. Perfecto. No podrías comprar, por ejemplo, Bitcoin. ¿Por qué no podrías comprar Bitcoin? No tendría sentido. Porque vos por ahí la necesitas a la guita la semana que viene. Y justo la semana que viene el Bitcoin cayó a menos de $30.000 y vos tenés que la mitad de la plata. Entonces vos sabés que si lo esperás al Bitcoin se va a recuperar, porque en el largo plazo es volátil el Bitcoin, en el corto, pero en el largo plazo se recupera. Entonces, pero vos tenés que vender ya tus Bitcoin. Entonces no te podés meter en una inversión que si tenés que salir mañana perdés plata. No podés meterte en acciones, no podés meterte en Bitcoin. Si es espalda para una crisis transitoria, es un canuto, como le decimos muchas veces, por si nos quedamos con menos laburo el mes que viene, por si aparece un gasto extra que no teníamos previsto, por si chocamos el auto, etc. Entonces lo mejor es mantenerlo en pesos y líquido. Y eso hoy es un plazo fijo, esencialmente. Vas a perder contra la inflación, no le vas a ganar la inflación,
pero vas a recuperar más que si te quedas con la plata en el bolsillo, que se te desvaloriza un montón. Bien. Martín, ¿para cuándo el próximo libro? Vamos a repasar un poco a ver si nos quedó alguno afuera. Lo que el dinero no puede pagar. Sí. Casualmente, Psychonomics y el GPS. Ay, no veo, porque tengo los anteojos de lejos. Bueno, a ver, me ibas a decir GPS, algo. tu economía. Ahí Ahora, está. hoy es 20 de abril. Hoy es 20 de abril, bueno, estamos grabando el 20 de abril. Después Sí, por eso No, no, aclaramos, perfecto. porque viste que el viernes cuando sale no sabemos qué fue. El 1 de mayo es feriado, pero la preventa probablemente ya salga el 29 de abril o 30 de abril y el libro va a salir el 2 de mayo. ¿Cómo? ¿Podemos decir el ya. título? Sí, se llama Nada será igual. Un viaje a la economía del futuro. Qué genio, porque en realidad Maru dijo que me había olvidado, pero en realidad el motivo por el cual estás acá es porque básicamente debo reconocer que por ahí en la carrera de grado mucho de economía no, el doctorado me dio alguna que otra herramienta, pero si hay algo que nos gusta y me gusta es escucharte por esta claridad que tenés. Vamos a hacer después una última pregunta de archivo a ver si lo resistís, pero te quiero hacer una pregunta. Vos hablas de la economía de la felicidad. ¿Sí? Dice por lo pronto tu LinkedIn que trabajás sobre esto. A mí fue un concepto que me llamó particularmarmente la atención. Amartya Sen, economista indio, ¿sí? Uno de los que empieza a hablar de esto, fue premio Nobel de Economía en el año 98. Tiene una frase, ¿sí? Que te quiero preguntar básicamente cómo lo ves en términos de la Argentina. Y acá sí me voy a poner los otros. Porque me llamó particularmente, o me dio un poco de miedo, ¿sí? La democracia está directamente relacionada con la economía. Como ponen de manifiesto las hambrunas. No hay hambruna en democracia y aunque pueda haber malnutrición, se corrige mediante la educación y unas políticas adaptadas. Tenemos un índice de pobreza muy alto, ¿sí? ¿Ves mal? ¿Cómo ves el destino? Sí, claro, porque era un poco lo que te decía más temprano, ¿no? El sistema democrático es un sistema donde las decisiones se votan y cada persona tiene un voto. En el sistema de economía de mercado también se vota. Cada vez que vos comprás, votás. Lo que pasa es que votás con el bolsillo. Y entonces le indicás al sistema económico lo que tiene que producir, lo que no tiene que producir, etc. Pero con el bolsillo. Pero cuando el ingreso está muy desigualmente distribuido, yo tengo 100 votos y vos tenés uno solo. Entonces, que yo tenga 100 votos y vos tengas uno solo, en algún momento puede hacer que vos ya no tengas ganas de que el sistema de votación siga siendo un sistema de votación, porque cada vez que votamos perdés, ¿te das cuenta? Entonces, en un momento vos podés querer patear el tablero. Y esto es un poco la preocupación de Amartya Sen. Los sistemas en los cuales hay mucha desigualdad son sistemas políticos que además funcionan mal. Son presa de que, por ejemplo, está la posibilidad de que los votantes de bajos ingresos sean capturados por alguien que tiene altos ingresos y como ocurre muchas veces que se compran votos, pero además está la posibilidad de que directamente ni siquiera quieran participar de ese juego, que tengas una situación revolucionaria o una situación en la cual se rompa el orden institucional, porque la gente se cansa. Entonces, esto es como los chicos, yo tengo un nene, tengo Messi de 4 y tengo un nene de 7 años. Cuando yo juego con ellos, digamos, cada 3 o 4 veces lo tengo que dejar ganar, si no todas las veces, digamos, porque si no, se No cansa. juega más, Digamos. no juega más. Si ven que le gano yo, si yo le gano 10 veces seguidas, ya a la vez número 6 ya no quieren jugar más, claro. Bien. Bueno, se pusieron muy serios. Vamos a ver si Martín resistís archivo. A ver. ¿Sí? Voy a sacar Nadie resiste. Sí, pará. A ver si post pandemia. Vamos a post-2020. darle fecha. Corría el 2016, estabas en una entrevista con José del Río en La Nación y declarabas: la vida social hace más felices a las parejas que el sexo. Post 2020. ¿Qué opinás? Totalmente. De hecho, uno de los conflictos centrales del 2020 desde el punto de vista de las relaciones familiares, lo escuchaba el otro día a Gustavo González, que es psicólogo de la UBA. Ellos hicieron un estudio donde lo midieron a esto. La ruptura de las relaciones sociales es brutal en el contexto pandémico. Es uno de los daños más grandes y menos medibles. Si no fuera por esta investigación de Gustavo, prácticamente nadie está diciendo, estos no, son números que pasan bajo el radar. Digamos, uno ve la inflación, uno ve la caída del empleo, ve los datos duros,
pero uno no ve el tendal que va a quedar en relaciones sociales que se rompieron. No, y la verdad duda. que todas las investigaciones de economía de la felicidad muestran que la satisfacción está mucho más vinculada a relaciones sociales que al dinero, que al empleo, que a cualquier otra cosa. Y acá no sabemos si resistís archivo. También de la misma nota. Los casados son más felices que los solteros. Post 2020, ¿opinás lo mismo? Post cuarentena, ¿no? O sea, es la pregunta. Sí. Estamos todos casados dato- acá, ¿eh? Todos casados. Ese es un dato objetivo de la realidad. Sobre todo en un contexto en el cual si no estás feliz te podés divorciar, digamos, ¿no? Entonces medio que por construcción el casado es más feliz porque lo eligió el camino ese y entonces por construcción termina dándose esa situación. Pero la verdad que sí, es un dato de todas las encuestas que llama bastante la atención. En general la gente que está casada, y en Argentina nosotros hicimos un estudio con Pablo Giafino hace unos años y efectivamente había un efecto cuando se aprobó la ley contra el digamos que favorecía el divorcio vincular. Ustedes se acordarán en la década del 80, de hecho eso mejoró los índices de felicidad porque un poco sacaba de la trampa del casamiento al que estaba ahí pero no quería estarlo. Digamos, No, igual esto era post 2020. era O sea, lo preguntamos después de haber pasado el 2020, la cuarentena. Una de las grandes disrupciones de la cuarentena es que digamos, descubrimos algo que ya se sabía, pero que muchos lo descubrieron, que el trabajo y la escuela no son solamente los proveedores de bienes y el formador de las capacidades de los chicos, sino que tienen un rol social de organización social del tiempo. Entonces, aunque vos le resuelvas en la pandemia a la gente la cuestión de la provisión de recursos, diga, no, está bien, yo te voy a dar un IFE, te voy a dar la plata, vos comés igual. Y aunque vos le resuelvas la formación, ¿no? Porque va a estar el Zoom, igual vas a aprender por la red, mira, por WhatsApp te va a llegar el material. Igual se rompieron las relaciones sociales y la escuela dejó de funcionar como factor de organización social. Y eso se ve, es un fenómeno que se veía en las vacaciones. Los psicólogos muestran que hay un montón de divorcios en las vacaciones, porque una cosa es cuando está organizada la vida de la familia, nos vamos a trabajar a las 8 de la mañana, nos encontramos a las 6 de la tarde, bueno, hay una rutina, está la comida, un día salimos en la semana, se mantiene. Pero cuando estás dentro de tu casa a las 24 horas y esto es lo que elegiste y te ves face to face, digamos, el primer día... Además, el no haber afuera, cuando no hay afuera no hay deseo. Entonces, chicos, el primer día de cuarentena fue, todo el mundo se reía, era hasta divertido, digamos. Uy, mirabas por el balcón, que hacían los del cuarto G en el balcón de al lado. Cuando llevamos un mes de cuarentena, la gente, viste, ya... complejo. Las ripideces, claro. Corres, sos runner. ¿Le incrementaste los números a la reta de contagio o corres en La Plata? No, bueno, esas son las cosas increíbles. Por eso te decía más temprano, cuando nosotros recordemos en algún momento cómo se gestionó la cuarentena y la pandemia en Argentina, todo de espaldas a los datos. Así como se toma la decisión de cerrar los colegios sin ningún dato, porque escucharon que se cambiaban los barbijos en la puerta de la escuela y en contra de la recomendación de los especialistas, en su momento cortaron la actividad de los runners porque alguien dijo que los runners eran los responsables trasladaban el contagio corriendo por la ciudad. Un disparate que no resistía al más mínimo análisis. Bueno, pero bueno, hablando de esto, estás enojadísimo sacando cuentas con las vacunas. Te escuchamos en la radio, te leímos en Twitter. ¿Te cerraron los números con las vacunas o te siguen sin cerrar? No cierran. No, porque es gravísima la cantidad de gente que se vacunó como sistema de salud. No hay tantos. En realidad, médicos y enfermeros en Argentina son 440.000 en total. Pero ya se dieron más de 1.600.000 vacunas a personal de salud. Entonces, cuando se abrió la vacunación del sistema de salud, hicieron una apertura más generosa del concepto de trabajador de salud, incluyeron a toda la gente que era auxiliar de la salud también, aunque no fuera enfermero o médico, ¿no? Entonces, qué sé yo, el personal administrativo, el que limpiaba en el hospital, el que se podían contagiar todo, está bien. Bueno, entonces metieron a todo, hasta el que sacaba fotocopia. Hasta que sacaba fotocopia que no se podía contagiar, pero no importa, que si contagiaba no cambiaba nada, pero no importa. Todo el mundo, esa cuenta eran 821.000 personas. 821.000 personas. Y ahora ya llevan entregadas vacunas al sistema de salud por más de 1.600.000. Entonces hay 350.000 vacunas que se anotaron, que pusieron el hombro diciendo yo soy sistema de salud y que no son sistema de salud. Entonces fue muy, muy, muy turbio el sistema de vacunación en la Argentina. Entonces, claro, si hubiera llegado a vacunarse todo el mundo y nosotros esta segunda ola nos agarraba vacunados, bueno, vaya y pase, no importa. Es como decía el presidente, se adelantó en la cola, pero todos llegamos igual a la cola. El problema acá es que no llegó la cola, es decir, se adelantaron algunos, se vacunaron rápido algunos,
que no eran sistemas de salud, más de 350.000 se colaron como sistema de salud, que no son sistemas de salud. Con datos oficiales te lo digo. Sí, sí, sí. Entonces, digamos, llegás a la segunda ola, ahora hay que guardarse, ahora los chicos no pueden ir a la escuela, ahora vos no podés ir a trabajar, ahora vos no podés abrir tu negocio, y vos te preguntás, ¿pero esto no se podría haber evitado si la vacuna iba para la gente que lo necesitaba? Igual no tenemos, ¿por qué no tenemos vacunas? ¿Por qué tenemos tan pocas vacunas? Porque se gestionó mal. Hubo gente que gestionó bien. Mirá, hay una comprobación interesante en Europa. Europa demuestra cómo la burocracia de los estados a veces funciona mal y qué cosas hacen que funcionen bien. Hubo casi un experimento natural. Inglaterra salió de la Unión Europea hace 2 años, terminó de salir hace poco en realidad. Pero el famoso Brexit, la salida de Inglaterra de la Unión Europea, en realidad el Reino Unido de la Unión Europea. O casualidad, la Unión Europea fracasó rotundamente en la administración de las vacunas porque la concentraron en la Comisión Europea, que es un órgano de la Unión Europea que no sirve para nada, que gestiona muy mal, que es muy burocrático, y entonces se la pasaron discutiendo cuánto podían pagar y cuánto no podían pagar de la vacuna, llegaron tarde, se perdieron la vacuna, y al lado nomás, al lado, cruzando el estrecho ese, cruzando el canal ese que separa a Inglaterra de Francia, los ingleses vacunaron a más del 50% de la población y son una máquina de conseguir vacunas. Entonces, ese es un experimento fantástico porque te muestra cómo, estamos hablando todos de países desarrollados, no hay ningún problema, y tienen plata, no es un problema de plata, es un problema de gestión, Acá tampoco es un problema de plata, acá es un problema de gestión. Gestionó bien Chile, consiguió un montón de vacunas, gestionó bien Uruguay, consiguió un montón de vacunas. Brasil tiene más vacunas que nosotros. Nosotros en el medio gestionamos mal las vacunas y además para conseguirlas y después las aplicamos mal. Y además no tenemos plata. Además. Pero es lo de menos, digamos, porque si alguien piensa que una vacuna es cara, es porque no probó sin la vacuna. El repro que vos mencionabas recién. Pará, vale esto, vos al final, perdón, me acordé, vos fuiste voluntario, ¿sí? Sí, pero lamentablemente me hice un test de anticuerpos después y no tengo ningún anticuerpo. Así que, o sea, no te dijeron si era el placebo. El placebo. O era malísima la vacuna, no sabemos. No, porque siempre algún anticuerpo tenés, pero no te lo pueden decir porque es ciego el procedimiento, pero después de cuando había pasado un tiempo, me tuve que hacer mi testeo de rutina que me hago todos los años y de paso me hice el testeo de anticuerpos y no me dio nada, me dio 0-0, así que no, lamentablemente fui parte del placebo. La ventaja es que cuando participás de los experimentos esos, mucha gente no lo sabe, te ganás el derecho a la vacuna cuando se levanta el ciego. O sea que cuando ahora, en cosa de un mes, se va a terminar el experimento y se va a levantar el ciego para ver quiénes recibieron el placebo y quiénes recibieron la vacuna, la empresa, que en este caso es CanSino, que era una vacuna china, se compromete a vacunar a todos los que recibieron placebo. O sea que yo ya sé que voy a tener mi vacuna garantizada por esa vía. Porque fuiste voluntario. A ver, una nota hermosa. Página, Martín, así la ponemos, la página de Martín Tetaz. Decí la voz. www.martintetaz.com. Igual que no. Sí, me ponemos en Googlea, la gente googlea. Estemos atentos al nuevo libro, fin de semana, sí. Ahora, el que viene no, el otro, de verdad, placer siempre. Siempre, lo bueno es que todos los días podemos gozar, escucharte. Esta vez te escuchamos en nuestro programa. Martín, gracias de verdad por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Gracias.